Muy interesante, digo, esta primera pregunta en relación a qué es el psicoanálisis. Es una pregunta que sigue teniendo vigencia. A ver, es una pregunta que podemos rastrear su origen en Freud, no solamente como fundador de lo que ahora conocemos como psicoanálisis, porque lo llamamos el padre del psicoanálisis, el fundador del psicoanálisis, y ahí es una pregunta que se arma a partir de Freud, sino que desde ese momento va teniendo vigencia en el devenir de lo humano. Digo, me parece es una pregunta que todavía es muy vigente. ¿Qué es el psicoanálisis? Digo como lo pienso. Y ahora vuelvo a alguna cuestión freudiana, alguna cuestión de otros, como por ejemplo Lacan. El psicoanálisis es una praxis. En filosofía se llama praxis a, a movimientos, a prácticas, pero en un sentido más amplio, movimientos que incluyen la transformación subjetiva, la transformación de un sujeto o la transformación de coordenadas sociales, digo, porque no es reducible únicamente al campo subjetivo, la transformación subjetiva o la transformación de campos sociales para obtener otra cosa. Una praxis es eso, una experiencia de transformación. El psicoanálisis es una praxis, es una experiencia de transformación de un sujeto. ¿De transformación de qué? De eso que lo aquejaba. Freud decía las inhibiciones, los síntomas y las angustias. Lacan va a decir cierta dificultad entre amor, goces y deseos. Coordenadas de una subjetividad que lo atormentan, le producen padecimiento, el psicoanálisis es una gran experiencia de transformación subjetiva. No va a ser la misma subjetividad de la que ingresa un análisis la que finaliza o la que sale de ese análisis. Hay una transformación. Ya no tanto inhibición, ya no tanto síntomas, ya no tanta angustia, y un modo distinto de sostener el amor, el goce y el deseo. Pero lo cierto es que esa subjetividad que ingresó está transformada. El psicoanálisis es esa praxis que produce esa transformación. ¿Cómo? A través de la experiencia psicoanalítica. ¿Qué sería la experiencia psicoanalítica? Bueno, encontrarse con un analista durante un tiempo, encontrarse y apostar a que eso que sucede en una sesión, que es hablar, Freud decía hablar libremente, vaya produciendo esa modificación. Yo decía recién, es una praxis de transformación subjetiva, también es una experiencia reflexiva, donde uno puede reflexionar sobre qué sucede, qué quiere uno, hacia dónde conduce uno la vida, pero no solamente reflexionar sobre uno, sino también poder decidir actos, poder decidir cuestiones de la vida. Praxis de transformación subjetiva donde se reflexiona qué pasa y quién es uno para justamente poder decidir qué es lo que se quiere y cuáles van a ser, valga la redundancia, las decisiones de la vida. Queda para Freud el psicoanálisis una experiencia terapéutica del sujeto. Freud nunca perdió de vista la idea de que era una experiencia terapéutica. ¿Por qué dije transformación y no dije terapéutica? Porque me parece que terapéutica sigue ubicando concepciones que tienen que ver con algo a cambiar en el campo de la salud y la enfermedad, cuando el psicoanálisis es mucho más amplio que eso. Resuelve cuestiones que no andan bien, sí, claro, pero también ayuda a pensar incluso cuestiones que no necesariamente tienen que ver con si andan bien o andan mal. Por eso digo, es una praxis de transformación subjetiva. Dije también vamos a pensar para otros. Queda para Lacan el psicoanálisis un discurso que permite acercarse en una primera instancia a la cuestión deseante de un sujeto, pero también para poder saber hacer algo distinto con lo que le pasa a un sujeto. Entonces no solamente es deseo, también es el campo de lo que los analistas llamamos goce. Metí conceptos y quería decir algo mucho más sencillo. El psicoanálisis como una experiencia, transformación subjetiva que puede permitir la reflexión sobre qué es uno y qué le pasa a uno, pero para poder tomar decisiones. Esta pregunta también es muy interesante. ¿Qué le aporta Freud al descubrimiento del inconsciente?
Se suele decir que Freud descubre el inconsciente, inventa, me parece que es una mejor palabra, inventa, en su descubrimiento inventa el inconsciente. Porque eso que llamaban inconsciente hasta en tiempos de Freud era otra cosa. El inconsciente más pensado como lo que no es consciente. Y en realidad Freud no está diciendo lo que no es consciente, está diciendo que es una función de lo psíquico. Freud va a empezar a hablar de un aparato psíquico, es una función del aparato psíquico que tiende a restarse del campo psíquico consciente, volviéndose una instancia distinta, o sea, la subjetividad con Freud está dividida entre una parte consciente y eso, fíjense cómo lo dije, eso inconsciente. Entonces, para Freud, el inconsciente es una instancia producto de una división subjetiva entre lo que es consciente y eso que es inconsciente, que no es lo no consciente, es eso que resta todo el tiempo a la posibilidad de ser consciente. Decía que se suele decir que Freud descubre, en ese descubrimiento inventa esta noción nueva inconsciente, pero para mí, y esto es algo que sostengo, Freud tiene dos grandes invenciones o dos grandes descubrimientos, inconsciente y pulsión. La pulsión es una energética que viene, que es un límite, decía Freud, entre lo psíquico y lo orgánico, entre la corporeidad somática orgánica, el cuerpo en su sentido más real, y lo psíquico. La pulsión es una energética que hunde sus raíces en lo somático, pero produce un esfuerzo en lo psíquico. Es un empuje, la pulsión es un empuje. Es eso que llamaríamos instinto en los animales, pero que en el ser humano es la pulsión, una energética. Freud no solamente inventa el inconsciente, también inventa la pulsión. Y en ese punto, inconsciente y pulsión son las grandes invenciones del psicoanálisis y el núcleo de la experiencia analítica. ¿Qué hacemos en un análisis? Venimos a resolver coordenadas inconscientes y complejidades pulsionales. Lacan va a recuperar la idea de inconsciente, lo va a jugar más en el sentido de lo simbólico, el inconsciente como un simbólico de la subjetividad, pero también va a ubicar la pulsión, la va a empezar a llamar goce como lo real de la subjetividad. Inconsciente y pulsión para Freud, simbólico y real, o inconsciente y goces para Lacan, núcleo de la experiencia psicoanalítica. Cuando decíamos transformar el sujeto, es transformar coordenadas inconscientes y complejidades pulsionales de goce. Bueno, ¿qué es un síntoma? Un síntoma es algo que funciona mal, que produce un malestar en la subjetividad. Un síntoma del sentido psicoanalítico es justamente esa mostración de lo que Freud llamaba el aparato psíquico, si quieren con Lacan podemos llamar la estructura, es esa mostración de algo que Freud decía formación de compromiso, o sea, algo que quedó armado en una tensión, que muestra un padecimiento, un malestar para la subjetividad, que hunde sus raíces en el inconsciente y la pulsión, pero que se expresan en la cotidianidad de la vida. Digo, un síntoma es, por ejemplo, el asco, la sensación de incomodidad. Un síntoma también es una duda. Un síntoma son pensamientos obsesivos o prácticas obsesivas. Un síntoma es la necesidad de irse de un lugar. La angustia incluso puede ser sintomática. Los miedos pueden ser síntomas. O sea, síntoma es eso que aporta un sufrimiento a la subjetividad y que para el psicoanálisis tiene una base en un de sus raíces en coordenadas inconscientes, porque Freud decía es el retorno de lo reprimido, o sea, lo reprimido retorna por la vía del síntoma, es como la otra cara de lo reprimido, eso que se reprime vuelve como síntoma
Y Lacan decía en el Seminario 22 que el síntoma es un desborde de lo inconsciente, ¿no? Un desborde de lo inconsciente, de lo simbólico inconsciente sobre lo real, pero al mismo tiempo el síntoma no solamente es retorno a lo reprimido, Freud decía satisfacción sustitutiva de la pulsión, o sea, la pulsión se satisface del síntoma, hunde sus raíces en coordenadas inconscientes y es una satisfacción pulsional. Lacan decía que es un desborde del goce que él llama fálico, que es el goce más sexual. El síntoma tiene coordenadas inconscientes, expresa coordenadas inconscientes, pero también expresa, muestra el empuje pulsional. En un psicoanálisis se lee el síntoma, se va leyendo justamente por su texto simbólico inconsciente, o sea, se lee el inconsciente del síntoma y se va haciendo otra cosa con el empuje pulsional. Y de esa manera se resuelven síntomas, pero también Freud y Lacan dicen inhibiciones y angustias. Inhibición, síntoma y angustias, es eso lo que se resuelve en un análisis. Viene la óptica freudiana, en términos de Lacan, anudamiento del amor, goce y deseo, goce del síntoma, ¿no? El síntoma es, si se quiere, el quehacer específico de una experiencia analítica. ¿Para qué sirve la pregunta? Esa es una pregunta. Bueno, porque la pregunta motoriza un análisis. Un paciente, bueno, Freud llamaba paciente, Lacan llama analizante. Un paciente es alguien que viene y sostiene su experiencia de análisis, pero claro, es difícil sostener esa experiencia de análisis por lo extenso, por lo arduo, a veces por lo angustiante que eso puede resultar. Lo que motoriza la experiencia de análisis es una pregunta o son una serie de preguntas que ese paciente o ese analizante se va haciendo a lo largo del análisis. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me vuelve a pasar esto? ¿Por qué otra vez estoy en este lugar? ¿Por qué otra vez me quedé solo en la vida? ¿Por qué no encuentro pareja? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué vuelvo a perder este trabajo? Esas preguntas motorizan el análisis. Y la pregunta asociada a un concepto que es muy fuerte para los analistas, que es la transferencia. La transferencia es un vínculo que se establece especial entre el paciente y el analista, o entre el analizante, paciente y el analista. Esa experiencia, que es una experiencia singular, es una experiencia que tiene que ver con algo que se pone a trabajar, no voy a entrar en detalles para no llenar de conceptos, pero se pone a trabajar justamente lo que le sucede a esa subjetividad, se pone a trabajar por la transferencia, pregunta y transferencia sostienen el movimiento del análisis, incluso con lo dificultoso que es ese movimiento, por lo extenso, por lo complejo, por lo arduo. ¿Para qué sirve acceder al saber sobre el inconsciente? Porque, a ver, el inconsciente, en términos freudianos, es eso que queda reprimido. Insisto con eso, subrayo, porque es una instancia, no es solamente un contenido como de información, es una instancia, es una parte de la subjetividad que es inconsciente. Eso que está reprimido o que queda reprimido, eso es un saber que no sabemos, que el paciente cuando inicia su análisis no sabe sobre inconsciente, sobre su inconsciente, porque por definición su inconsciente es lo que resta todo el tiempo, lo que queda fuera de la conciencia. Es un saber reprimido, es un saber inconsciente. El inconsciente se descubre en la experiencia singular de cada análisis, se descubre como un saber. Uno va recorriendo su análisis y va encontrando un saber sobre su inconsciente. Y agrego, porque yo dije que los grandes conceptos sean inconsciente y pulsión, un saber sobre el inconsciente, un saber, descubrimiento sobre mi propio inconsciente, pero también, ya no digo un saber, sino que digo una experiencia sobre la propia pulsión. Un saber sobre el inconsciente, una experiencia sobre la propia pulsión.
Lacan va a decir un saber hacer con la propia pulsión, saber del inconsciente, saber hacer o una experiencia con la pulsión, eso es lo que va justamente llevando a esa subjetividad a la transformación de eso que le pasa. El cambio de forma de vivir, hay que suponer que alguien comienza análisis porque no está bien en su vida. Sufre, se angustia, tiene temores, indecisiones, dudas, arrebatos donde después se arrepiente, no puede congeniar con otros, no puede establecer lazos sociales, le está yendo mal el amor. Uno comienza análisis porque algo no funciona. El análisis es un cambio, es una transformación en la forma de vivir. El análisis va hacia un mejor modo de vivir y entonces produce cambios. A mí me gusta más hablar de transformaciones que de cambios, porque no es que uno cambia, uno se va transformando a partir del trabajo en análisis. Y esa transformación va generando otro modo de vivir, que ya no sea tan sufriente, que ya no sea sufriente, que acerque un poco más a lo que llamamos felicidad. No es que buscamos la felicidad, pero el efecto del análisis acerca mucho más a un estado donde uno se encuentra mejor a partir de un análisis. Un cambio, si quieren, un cambio en la forma de vivir, insisto, una transformación en el vivir, en lo existencial del vivir. Bueno, ¿qué es el deseo? Gran pregunta. El deseo es un concepto que ya está en Freud. De hecho, Freud insistía en el deseo inconsciente. Es un concepto fuerte de Freud. Y Freud habla del deseo, el deseo inconsciente, lo que él ubica como las formaciones del inconsciente, el sueño, el chiste, el acto fallido, los síntomas, formaciones del inconsciente que expresan el deseo. Pero sobre todo el sueño es la gran formación del inconsciente. Freud decía la vía regia para el deseo inconsciente. Eso hacemos en un análisis, interpretar sueños, ¿no? Es muy importante el material que viene por los sueños, también por los actos fallidos, también por los síntomas, las fantasías. Es muy importante lo que se interpreta ahí de inconsciente. Pero cuando interpretamos los sueños, sobre todo la tendencia en la interpretación es a captar el deseo. Ahora, si bien este es un concepto que estaba en Freud, que es importante en Freud, el que le da un estatuto fuerte es Lacan, lo que conocemos como su primer momento o primera enseñanza de Lacan, donde Lacan ahí establece el deseo casi como el concepto central de su enseñanza. Todo gira en torno al deseo, incluso la ética del psicoanálisis. Lacan la lee en coordenadas de deseo. Hay una famosa sentencia ética de Lacan, en lo que se conoce como Severio 7. Cuestión que Lacan después va a avanzar más allá de esto. Pero Lacan dice, ¿has actuado en conformidad con el deseo que te habita? O sea, lo pone incluso como sentencia ética del sujeto. Después, insisto con esto, Lacan va a ir más allá de esto. Va a poder decir cosas distintas, pero sin embargo, a la altura de su primera enseñanza, el deseo es central. Ahora, para Lacan el deseo ya no es solamente el deseo freudiano como movimiento. Freud decía que era un movimiento de regresión del inconsciente, porque iba hacia lo que Freud llamaba vivencia de satisfacción. Para Lacan el movimiento del deseo va a ser un movimiento que justamente aparece como diferencia entre lo que se quería y buscaba de lo que finalmente se obtiene, y entonces el deseo es un movimiento que busca falta, busca reencontrarse con una falta, y entonces es una cuestión mucho más amplia. Pero es interesante, claro que el deseo central en una experiencia de psicoanálisis, conducimos hacia deseo, yo agrego, hacia amor, goce y deseo, no solo ese deseo. ¿Qué es el trauma? Bueno, de vuelta, concepto bien freudiano. El trauma es una experiencia, decía al principio Freud,
una experiencia traumática, una experiencia de dolor que producía el funcionamiento del inconsciente como una defensa. O sea, el inconsciente era tratar de alejar lo traumático de la conciencia. Y después con el tiempo, Freud se empieza a dar cuenta que no era solamente una experiencia vivida realmente, que las fantasías también podían ser traumáticas, que ciertas cuestiones estructurales son traumáticas. Y finalmente para Freud lo traumático es un concepto que él descubre hacia el final de su obra, que es la pulsión de muerte, que es una pulsión que tiende a la pérdida, el dolor y el vaciamiento. Eso es en sí traumático. Todos nosotros estamos afectados por lo traumático porque estamos afectados por la pulsión de muerte. Lacan, cuando recupera esta idea, va a poner que lo real es traumático, que el goce y lo real son traumáticos. Es un concepto un poco más complejo para esta charla, pero encontrarse con lo real de los goces o con lo real pulsional, para Lacan, eso es en sí mismo traumático. El psicoanálisis intenta resolver lo traumático y que ya no haya tanto efecto de lo traumático en la vida de alguien. ¿Qué efectos produce la represión? Bueno, la represión produce como efecto el inconsciente. Luego el retorno a lo reprimido que se vuelve síntoma. Pero la represión es justamente para evitar lo traumático, es una defensa de la estructura psíquica o del aparato psíquico para justamente no encontrarse con lo traumático. La represión es una defensa, produce el inconsciente y los efectos del inconsciente es el retorno, lo reprimido del síntoma, son la formación del inconsciente. O sea, la represión intenta defender lo psíquico, Lacan dice la estructura, Freud dice el aparato psíquico, defender lo psíquico del empuje de lo traumático, de la experiencia traumática. ¿Y qué produce justamente, qué efecto produce? El inconsciente. El inconsciente termina siendo, el inconsciente que Freud llama reprimido, que no es el inconsciente pulsional, pero bueno, ahí de vuelta una sutileza fuerte, el inconsciente reprimido termina siendo el efecto de la represión.